Dios les bendiga, hermanos y hermanas. En esta hora quiero compartir un estudio de la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Y como hemos estado estudiando acerca de 12 hombres comunes y corrientes, y hemos estado viendo diferentes lecciones que nos dejan la vida de estos hermanos que fueron antes que nosotros y que fueron los primeros discípulos de nuestro Señor. Y entonces vamos a continuar aprendiendo de ellos. Y lo que en esta hora vamos a ver tiene que estar relacionado con el lavamiento de pies. Y en Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hasta ahí voy a leer y luego continuaremos leyendo en el transcurso del estudio. Eh, pues en esta hora quisiera compartir con ustedes el tema del lavamiento de pies, y pues es nuestro Señor Jesucristo el que lava los pies de sus discípulos. Entonces el tema que vamos a ver es eso precisamente: Jesús lava los pies de sus discípulos. En el versículo 3 se nos dice aquí que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Eh, lo primero que nosotros vemos aquí es algo que tiene que ver con el despojarse, el despojamiento. Entonces, la primera lección que nosotros podemos aprender en esto de lavamiento de pies tiene que ver con el despojamiento, despojarnos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice que el Señor en el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto. Hay dos cosas: se levantó y se quitó su manto. Se levantó quiere decir que él, estando sentado, se levantó y va a poner manos a la obra, va a hacer algo que va a servir de una lección para los discípulos que le presenciaban en ese momento, y una lección para los discípulos de todos los tiempos. Nosotros estamos incluidos en los que vamos a aprender acerca de nuestro Señor. Entonces, lo primero que vemos aquí, el despojarse, tiene que ver con que el Señor se levanta. Cuando Él se levanta, está tomando una actitud que los discípulos no esperan, porque todos están ahí sentados, acomodados, y están, claro, escuchando las palabras que salen de los labios del Señor, pero jamás se imaginaron de que Él podía hacer lo que va a hacer a continuación. Recordemos que los discípulos tuvieron
momentos donde ellos mismos batallaban con la idea de, de servir y con la idea de vivir sumisos al Señor. Ellos en realidad estaban dispuestos a luchar por tronos, por posiciones altas. Estuvimos viendo en lecciones pasadas de cómo eh, dos de sus discípulos, Jacobo y Juan, se acercaron al Señor y estaban en la búsqueda de los lugares más altos cuando Él estableciese su reino. Entonces, lo que van a aprender en esta lección y lo que el Señor les va a dejar grabado en sus corazones y en sus mentes es que los discípulos de Cristo, aquellos que tengan el privilegio de ser discípulos del Señor, deben estar más bien sedientos y hambrientos de seguir otras virtudes y actitudes en vez de estar codiciando puestos altos, lugares que a veces llamamos los lugares grandes, los lugares altos, las posiciones más codiciables, pues el Señor le va a dejar en su mente y a la vista de sus ojos le va a demostrar que Él mismo está dispuesto a despojarse, incluso se dice que se levantó, o sea, la posición de sentarse, de acomodarse, es para esperar que otros vengan y nos sirvan, que otros nos atiendan, pero aquí es el Señor el que se levanta y ahora estando en pie, dice la palabra, que se despojó de de su capa. El versículo uh, el 4 nos dice, y se quitó su manto. El manto es la túnica que utilizaba nuestro Señor, la cual era normal la cual era una vestimenta de los maestros en aquellos tiempos. Entonces, él como un rabí, como un rabino, eh, tenía esa túnica y pues él era el maestro. Y por supuesto, estamos seguros de que se diferenciaba también en su vestimenta. Y pues en este caso, él se quita esa túnica, se quita ese manto y queda como cualquier otra persona y va a pasar a hacer algo que, por supuesto, um, era inesperado para sus discípulos. No esperaban que él pudiera hacer eso. Pero miren lo que dice. Se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Se quitó su manto, o sea, se despojó de su túnica, y lo cual para el Señor no va a representar ningún problema. Para él no es un problema despojarse de su túnica, porque se nos dice en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo, hablando a los filipenses en el versículo 6, dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, o sea, se despojó de su gloria y habiéndose despojado de su gloria, lo que eso nos está diciendo es que el Señor, siendo el rey del universo, allá donde los ángeles le adoran, donde los querubines tienden sus ramas, sus palmas, sus mantos y le alaban. Él se despojó de toda esa hermosura en la cual él vivía y en la cual reinaba. Pues se despojó de todo eso, pero mayormente se despojó de su gloria. ¿Por qué? Porque cuando él viene a la tierra encarnado como ser humano, cuando él nace, no es un niño que
que supera a otros en esplendor, vamos a decirlo así. No, él tiene la apariencia de cualquier otro niño. Y eso nos dice y corrobora lo que la Biblia está diciendo, de que se despojó de su gloria. Gloria que por supuesto él va a tomar hasta después de su resurrección, como se nos muestra allá en el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan nos dice en Juan capítulo 1, versículo 9, nos dice, estando yo preso en la isla de Patmos, estando en el espíritu, dice, escuché la voz de uno que hablaba, y cuando regresé para ver al que hablaba, caí como muerto. ¿Y por qué cayó como muerto? Bueno, porque estaba contemplando al Cristo resucitado, al Cristo que había recobrado su gloria. De esa gloria el Señor se despojó para venir y habitar entre los seres humanos. Se despojó, o sea, se vació. Y luego vino y tomó cuerpo como el nuestro. Estando en esa condición, el Señor, como lo vamos a ver aquí en el versículo 4, dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. O sea que Dios pasó a hombre y estando y en la condición de hombre, también se va a poner en la condición de un esclavo, vamos a decirlo así, porque los que lavaban los pies eran los esclavos. Y el Señor hace eso sin ningún problema. Se ciñó una toalla, o sea, se amarró una toalla en la cintura, como en posición de servicio, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Esto de lavar los pies de los discípulos nos lleva a pensar en la humildad de nuestro Señor. No solamente se despojó, pero también estando en la condición de hombre, tomó una postura humilde. Eh, Eso de lavar los pies era algo que correspondía a los esclavos en la cultura de los judíos. Esa era una práctica. Cuando alguien invitaba a, a un amigo o algún maestro a su casa, el anfitrión tenía el deber de proveer agua, y los esclavos eran los que estaban precisamente para lavar los pies. Ahora recordemos que en aquellos tiempos lo que se utilizaban eran sandalias. Entonces, en las calles polvorientas de aquellos tiempos, pues los pies estaban sucios, bastante sucios. Y el Señor Jesucristo va a lavar precisamente esos pies sucios de los discípulos. Luego, en el versículo 5 dice, y luego puso agua en un lebrillo, o sea, tomó un recipiente y le puso agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué acción más, uh, más llamativa esta nos hace pensar en que nuestro Señor fue capaz de hacer algo que a nuestros ojos puede ser bajo, pero para él eso no fue ningún problema, porque ya había hecho algo que era podría ser considerado como algo mucho más bajo, que lo cual es de descender de Dios a hombre. En este caso está descendiendo de hombre a una posición de esclavo, de servidumbre. Esto nos hace pensar en la humildad de nuestro Señor. La humildad fue una virtud que, vamos a decirlo,
no fue parte de la cultura de aquellos tiempos. Por el contrario, se hacía más propaganda a la altivez que a la humildad. Los reyes montaban los caballos más lujosos y más grandes con el deseo de mostrar su autoridad y su poderío. Por el contrario, el Señor Jesucristo cuando entre a Jerusalén va a entrar en un pollino. Otros, en vez de quitarse el manto y amarrarse una toalla a la cintura, para lavar los pies, no, lo que harían es disponerse para que otros vengan y les laven los pies. O sea que la posición de, para que me sirvan, esa es la que la mayoría está buscando. El Señor Jesucristo está mostrando que en el caso de Dios las cosas son al revés. El que sueñe con posiciones altas, el que sueñe con grandezas, debe empezar de abajo. En vez de pensar en lugares altos, por abajo. El Señor se levantó y se humilla como un siervo y comienza a lavar los pies de sus discípulos que estaban soñando con cosas diferentes. Y el Señor en este caso les da una lección muy grande de humildad, algo de lo cual nosotros también con toda seguridad debemos aprender. Versículo 6 dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro es una persona que nosotros lo hemos estudiado y hemos dicho que Pedro era impulsivo, pero a Pedro nos muestra otra cosa aquí, y es que Pedro es bastante sincero. Lo que él siente, lo dice. Y en este caso, él dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Jamás me vas a lavar los pies. O sea, Pedro está mostrando aquí un respeto por el Señor. Y está diciendo que no es posible de que su maestro venga y le lave sus pies polvorientos. Pedro está renuente a eso y podemos entenderlo. Y esto nos habla, nos muestra otra característica del apóstol Pedro. A veces hemos hablado y decimos que es impulsivo y que era muy presto para hablar, pero en este caso nos muestra otra cosa. Tenía respeto por su maestro. Y le dice, Señor, no, 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 eso jamás debe pasar. Jamás voy a permitir que tú me laves los pies. Para él era algo vergonzoso ver que su maestro estaba agachado lavando los pies de Pedro. Él no podía tolerar eso. Él no pasaba, eso no podía pasar por su cabeza. Pero el Señor le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dice, no, no, Señor, si es así, entonces no solamente los pies, sino la cabeza y todo. O sea, está dispuesto a que lo bañen con el fin de poder continuar siendo un siervo, un seguidor del Señor. Y esto nos lleva a nosotros a aprender, hermanos, que nuestro gran maestro no tuvo ningún problema en despojarse y hacer cosas que para otros pueden ser humillantes. Él no tiene problemas con eso. Y eso debe ayudarnos a nosotros. Cuando nosotros tenemos problemas para seguir ciertas actitudes o seguir ciertas virtudes, puede ser que estamos luchando con otras cosas que necesitamos superar. Voy al versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis y las hiciereis. Y hasta ahí. La otra lección que podemos aprender en el ejemplo del Señor, hemos aprendido acerca de la necesidad de despojarnos, eh, hemos aprendido de la necesidad de practicar la virtud de la humildad y lo otro que vemos aquí es un ejemplo de servicio. El Señor dice, ¿se dan cuenta de lo que les he hecho? Ustedes me llaman a mí vuestro maestro. Yo soy maestro, soy vuestro maestro, soy vuestro Señor. Eso lo dicen y están en lo cierto. Soy maestro. Y si me aceptan como el Señor, soy yo. Ciertamente soy el Señor, lo dice el versículo 14. Después, si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Um, este ejemplo de servicio que el Señor les está dando a sus discípulos una, un ejemplo muy grande, eh, imposible para creerlo, porque en sus tiempos los que están en posiciones altas, pues no quieren bajar a lugares más bajos. Ellos conocen de muchos maestros, ellos conocen de maestros religiosos, ellos conocen de líderes políticos y saben que todos están buscando los lugares más altos. Y el Señor les dice, yo siendo el Señor y siendo vuestro maestro, les he dado ejemplo. Y esto que yo he hecho con ustedes, ustedes deben de continuarlo, deben hacerlo con los demás. Y lo que nos está llevando el Señor es que entre nosotros debe de ponerse en práctica esto de despojarme de lo que tengo para ser y darme hacia los demás. O sea, me despojo para darme a los demás, para acercarme a los demás. A veces tenemos que vencer algunas cosas con las cuales nosotros luchamos para poder acercarme a los demás. Por ejemplo, a veces decimos, no, yo soy, eh, no puedo yo humillarme de esa manera. Pues en este caso de lo que tenemos que despojarnos no es otra cosa más que de altivez, porque no hay nada más, más humillante que, que el considerarnos grandes cuando en realidad no lo somos. Si el mismo Señor, el cual sí era grande, Él se despojó, eso sí es humildad. Por el contrario, considerarnos grandes no sería otra cosa más que altivez. Considerarnos grandes cuando en realidad somos demasiado pequeños. Aquel que es infinito no tuvo ningún problema en despojarse. Aquel que es el Señor no tuvo un problema en mostrar humildad. Aquel que es el Maestro, el Señor, Él dio y sirvió a los demás. A eso se refería el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 cuando dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, esa actitud que hubo en Cristo Jesús, también nosotros debemos estar dispuestos a mostrarla. Esa actitud es la que el Señor les ejemplificó a sus discípulos y es la que nos sigue ejemplificando a nosotros también. Que el Señor nos ayude para que nosotros pongamos en práctica estas cosas y el Señor dice, si las hacen,
bienaventurados serán. Eso es lo que dice en el versículo 17. ¿Y sabéis estas cosas? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, bendecidos serán si las hacen. Eso es lo que está diciendo los discípulos. La palabra bienaventurado significa felices, bendecidos, dichosos. Um, esa es la bendición de escuchar al Señor, de ver al Señor, aprender del Señor y poner en práctica lo que Él nos ha ejemplificado, lo que Él nos ha enseñado con su vida. Um, que Dios nos ayude para que pongamos en práctica estas virtudes, estas enseñanzas que vienen de nuestro modelo, que es Cristo Jesús. Y cuando la gente observe en nosotros que estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor y que en realidad estamos tratando de imitar a nuestro Maestro, pues el Señor dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. O sea, en que vivan lo que yo les he enseñado, lo que yo les he transmitido, que ustedes de veras lo pongan a la práctica en sus vidas. Que Dios nos ayude para que, para que la vida del Señor se refleje en cada uno de nosotros, en nuestro accionar y eso se va a manifestar en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones con los demás. Es ahí donde nosotros vamos a mostrar lo que hemos aprendido del Señor. Si hacemos lo que hemos aprendido, si llevamos a la práctica lo que hemos aprendido, entonces, dice el Señor, bienaventurados seréis. O sea, bendecidos, felices, dichosos. Aquellos que oyen mi palabra y los lleven a la práctica. Voy a terminar con eso. En el Sermón del Monte, ya en el final, en la conclusión, el Señor, después de haber dado toda la enseñanza del Sermón del Monte, donde en Mateo capítulo 5 inicia hablándole de bienaventurados, y ahí están todas las bienaventuranzas. Um, Incluso habla de que bienaventurados son los que oyen estas palabras y las hacen. Y precisamente con eso va a terminar. Uh, el Señor termina diciendo, a cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron fuertes lluvias y fuerte viento y dieron contra aquella roca, contra aquella casa, pero no cayó porque precisamente porque estaba fundada en la roca. Pues la palabra del Señor viene a ser la roca en la cual nosotros fundamos nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando ponemos en práctica la palabra del Señor. Porque en ese caso el Señor habló, puso dos ejemplos. Uno que fundó su casa en la arena y otro que fundó su casa sobre la roca. Son aquellos que escuchan la palabra del Señor. El que no la hace, el que no pone en práctica la palabra del Señor, es como que ha edificado en la arena. El que pone en práctica la palabra del Señor es el que ha edificado en la roca. Que el Señor nos ayude a nosotros para que edifiquemos vidas en la palabra del Señor. Dios les bendiga y vemos la próxima.